Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de Destellos. Mi nombre es Perla Chávez y estoy muy contenta de estar aquí una vez más. ¿Qué tal? Mi nombre es Elmer Rodríguez. También es un privilegio poder acompañarlos otra vez aquí. Yo soy Elliot Rodríguez. No somos primos o hermanos, nada por el estilo, pero es un privilegio estar con ustedes aquí también. Qué gusto. Y bueno, el episodio del día de hoy se llama Un salto de la oscuridad a la luz. Está potente, ¿no? El nombre, la verdad. Sí, damn. Y es que el día de hoy vamos a hablar de la fe. Algo que queremos entender, que creemos que todos tenemos una fe y ya sabemos dónde está la nuestra, ¿no? El problema viene cuando a la hora de caminar en la oscuridad nos cuesta dar el primer paso. Okay. Y bueno, creo que primero para hablar de esto tenemos que armar un concepto sobre qué es la fe para nosotros y por qué es tan importante, para qué nos sirve. Súper. Pues fíjate que lo que cualquiera podría responder en automático, más en la fe, sería como responder lo que está escrito en Hebreos, de que es la fe, la certeza, lo que se espera, la convicción, lo que no se ve. Pero siento que lo repetimos un resto al grado de que se vuelve un cliché que no entendemos siquiera, claro. Y es la bronca. Uh-huh. Y si bien, o sea, es certeza y convicción, algo en lo que yo lo traduciría de una forma más práctica y simple y esencial es confianza. La fe es tener confianza en algo en particular. Y de hecho ni siquiera es algo como que traduzcas específicamente un ámbito que tenga que ver con Dios o con la religiosidad o algo por el estilo. Simplemente el decidir confiar en algo en particular. Sí. Yeah. Fíjate que para mí la fe es tener la confianza de que Dios está y camina contigo. Además creo que es como esa convicción de saber que Dios es bueno, a pesar de que a veces no parezca que lo es, o no estés como que viéndolo, ¿no? Ajá. Y también, es que creo que son muchas cosas. Sí. Creo que es el estar viviendo las promesas que nos son dadas como si ya fuesen una realidad, o sea, como si ya estuvieran aquí ahora. Es bien genial que la fe, o sea, de alguna manera podemos hablar de algo, un concepto así como que bien abstracto, pero a la vez algo tan sencillo y tan simple como que es como es la parte de la confianza. A mí me gusta mucho ese versículo porque habla de una esperanza de algo que no vemos. Y la verdad, qué difícil es esperar por aquello que vemos. Ahora imagínense esperar por aquello que ni siquiera entendemos o procesamos, ¿no? Sí, claro. Nos habla de algo bien complicado, algo bien complejo. Pero fíjate que algo bien interesante ahí es que se fundamenta en convicción como tal. O sea, la fe no es confiar por confiar, sino es la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no ves. ¿Por qué? Porque hay algo que te hace creer lo que no ves. Exacto. Claro. Es una plena certidumbre en algo. Incluso hay otra parte que me gusta de la Biblia donde habla aquello que las cosas que no vemos son aquellas cosas que son eternas. Y eso se me hace bien padre, porque esa fe es esa plena confianza en lo eterno, en lo que no es de este mundo, en lo que no tiene una fecha de caducidad, en lo que no se acaba en algún punto, sino aquello que permanece para siempre. Yeah. Qué hermoso. Y bueno, ¿para qué sirve, no? Creo que lo primero para lo que sirve es que nos abre las puertas a conocer a Dios. Sin la fe, pues ni siquiera podríamos saber quién es Él. Sí, ¿no? de hecho, o sea, porque está escrito, sin fe es imposible agradar a Dios. Y también es un cliché que también acostumbramos a decir, pero la bronca está en preguntarnos por qué, o sea, ¿por qué sin fe es imposible agradar a Dios? Pero algo bien extraño que hemos descubierto en su historia y en esta relación es que Dios tiene una especie de complacencia en el hecho de que simplemente confíes en quién es Él. Amén. Y de hecho, eso abre la pauta para el siguiente punto, o sea, de lo que yo considero para qué nos sirve la fe, y es que la fe activa todas las promesas que Dios ha dado para ti. La fe te permite entrar en una especie como de dimensión, de atmósfera distinta, trascendente. Te permite entrar en el reino y participar de todas las cosas que Dios ya ha dispuesto. De la vida. Pero es algo bien extraño que solo se vuelve en realidad una vez que decides confiar. Dios las activa cuando dices, ¿confías en mí? Ok, te lo valgo. Te lo doy, te lo presento. Pero se fundamenta primeramente esa pauta en el hecho de quiero que tú confíes en quién soy yo. Y a partir de ello yo respondo. Wow. Yo amo un montonal el sentido relacional de la fe. En esa parte porque si vemos historias en el Nuevo Testamento, cuando Jesús habla acerca de la fe, como si tuvieran la fe del tamaño de un grano de mostaza, pudieran decirle un monte que se mueve y se moverá. Y nos dice que haremos grandes proezas con la parte de la fe. Pero en el sentido, a mí me fascina la parte relacional. ¿En qué dice Dios?
Yo anhelo que te acerques a mí con fe, yo anhelo que te acerques a mí confiado de que te amo profundamente y de que entiendo tus necesidades. Imagínate, es como si saliéramos de amigos y todo el tiempo estaría volteando a ver si alguien no me da un balazo o algo así, ¿verdad? Qué complicado ser una relación de buenos amigos en que siempre hay desconfianza. En ese sentido, Dios espera y anhela que confíes plenamente en Él. Y por eso creo que la parte de la fe, aparte de brindarnos una vida espectacular, nos abre las puertas a relacionarnos simplemente con Dios. Claro, más allá de las promesas y el llamado, nos abre las puertas a que Él sea nuestro papá. Amén. O sea, que sea cercano, que no sea alguien lejano. Lo diría como, nos permite participar de la convicción de quién es Él. Amén. Wow. Y bueno, ¿hacia dónde nos lleva la fe, no? Porque creo que estamos caminando constantemente, aunque no nos demos cuenta, no literal, ¿verdad? Pero hacia algún punto. Bueno, también, pero de que todo el tiempo estamos caminando, todo lo que hacemos lleva a algún lugar. Y también estoy convencida de que la fe nos lleva a algún lugar. Sí, de hecho, ¿sabes? Y bueno, hay un montón que decir al respecto, pero lo que pienso fundamentalmente se desemboca de lo que vimos en el primer punto. La fe es la herramienta para poder entrar a todo lo que Dios tiene dispuesto para. Y de hecho, la fe es el medio, la herramienta fundamental mediante la cual Dios nos permite poder vislumbrar todo lo que es eterno, todo lo que es trascendente. La fe nos lleva a que todo lo que pareciera imposible, venga a ser real y palpable en nuestras vidas. Es lo que considero. Y wow, pues es que la verdad sí es una pregunta bien interesante. El tema de hacia dónde me lleva la fe, creo que una vez que entiendo quién es Dios, una vez entiendo cómo Él anhela que yo me relacione con Él, creo que el siguiente paso tiene que ver con la acción. Bueno, eso es lo que hasta donde yo lo pensaría, ¿verdad? El tema de, incluso la misma Biblia habla de que la fe sin obras es fe muerta, en el sentido de que la fe requiere acción. De que una vez que conoces y entiendes que hay grandes cosas que son invisibles y son eternas y que son, como lo dices, ¿verdad? Que parecieran imposibles que sucedieran, pero Dios las hace posibles a través de la fe y la acción. De hacer, en el sentido de que ahora entiendo, ahora hago, ahora comparto, ahora avanzo en el sentido de con amor y con gracia puedo demostrar quién es Jesús. Hermoso. Y la verdad es que también está leyendo Hebreos 11. Habla acerca de hombres y mujeres de los cuales el mundo no era digno. Yeah. Creo que la fe también nos lleva a inspirar a otras personas. Wow. Nos lleva a convertirnos en esa persona que debemos ser, ¿no? Además de cumplir nuestro propósito, sino pues ser lo que tenemos que ser, como Dios nos ve. Efectivamente. ¿Sabes? De hecho, también lo resumiría en la parte relacional, íntima, personal, que la fe, ¿hacia dónde nos lleva? Nos lleva a poder... ¿cómo decirlo? Conectar con quien realmente es Dios de forma genuina, personal. Nos permite poder, ¿cómo decirlo? Es como si entráramos a toda la atmósfera de su corazón, pudiéramos vivir todo lo que Él es. Porque Él es quien es, o sea, no cambia la realidad de quién es si nosotros lo queremos o no. Pero el hecho de poder creerlo es que nos permite vivirlo. Y verlo. Puede haber un resto de realidades hermosas. Puede Él amarte, puede Él tener gracia para contigo, puede Él querer hacer cosas hermosas o únicas o imposibles a través de ti. Pero el hecho de que lo creas es lo que permite que esa clase de cosas sucedan. Claro. Él puede tener un corazón de un padre hermoso y tú puedes vivir temiendo toda la vida. Y el hecho de creer es lo que te permite que puedas vivir eso. Que puedas tener confianza y que puedas caminar en fe y puedas sentir su amor. Es extraño el hecho de que el parámetro fundamental en la vida es creer para ver. Lo dice Cambridge, nullius in verba, no voy a creer en la palabra de nadie, pero en la fe, en el peregrinar de la vida con Jesús es, quiero que creas, y porque creas vas a ver. Wow. Ya. Yeah. Sí, creo que es totalmente cierto. Primero creemos para después obtener lo que creemos. Y bueno, también como les decía, para mí mi concepto de fe es tener la convicción de que Dios es bueno. Y les hago una pregunta. ¿Dios es bueno? Es que ¿Por está qué bien Dios es bueno? No, denle. Bueno, es que fíjate, o sea, cuando alguien escucha eso, lo que vas a decir de forma natural es sí, no, o sea, porque de hecho si digo que no me corren está aquí. Raro. No, ya no te necesitamos.
Pero voy a responder con toda la sinceridad de mi corazón. O sea, la verdad yo también he dudado sobre si Dios es bueno o no. En ciertos momentos de mi vida, aunque lo he oído, aunque he escuchado al respecto de ello, te han preguntado, ¿realmente eres bueno? No sé, o sea, necesito evidencia. Y hay dos cosas que yo quiero comentar al respecto. La primera es, tú te vas a dar cuenta de que Dios es bueno cuando tú conozcas su corazón. Porque un montón de gente puede decirte su idea de quién es Dios. La religión te puede decir es la idea de quién es Dios, y te puede de hecho plantear la idea de un Dios adusto o enojado que está nada más juzgándote para ver qué sacas mal. Pero el hecho de conocerlo personalmente, ver su corazón, es lo que te da la convicción de que realmente es bueno. Y es que es difícil poder concebir esa clase de corazón porque no existe en el mundo. O sea, nadie ama así, nadie tiene ese corazón, y por eso nos es tan difícil creer que alguien pueda tener esa clase de corazón. O sea, si todo el mundo está viendo que recibe a cambio, si todo el mundo se enoja fácilmente, si todo el mundo es juicioso o es alguien vengativo, o sea, ¿por qué yo voy a tener la idea de que Dios es distinto? ¿Me explico? Pero Dios es así, y únicamente te das cuenta cuando lo ves. Y otra cosilla que me gustaría comentar al respecto está en, ok, dices, tal vez no lo conozco, no sé quién es. Y parámetros que nos pueden dar la idea de quién es Dios, aun cuando nuestra mente está de cabeza, cuando el mundo da otra idea, cuando no sé y tengo mil preguntas, están en dos cosas. Yo diría, ve la tierra, ve la perfección, ve su orden, ve la belleza, ve el simple hecho de que tú exhalas dióxido de carbono y las plantas lo toman y ellas exhalan oxígeno y tú eres lo que tú recibes. Todo fue hecho de una forma tan bella. Tan bella, tan orquestada para la perfección, para la plenitud. Como una vez dijo nuestro pastor, o sea, Dios no te dio el aire necesario para que vivas, te dio aire en abundancia, y así lo vemos en toda la creación. Ve un atardecer, ve la belleza de una flor, ve los animales yendo por todos lados, ve la forma en la que Él hizo las cosas, y te vas a dar cuenta de cuál es su corazón. Está escrito que la creación misma denota su esencia. Y lo segundo es, ve la historia. Y en la historia vemos que somos un batidero completo. La neta, yo no daba algo por nosotros, pero vemos que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El que alguien decida morir por alguien que no lo merece es algo que huele la cabeza, que alguien no puede entender, pero que deja el planteamiento de que sin lugar a dudas Dios es distinto a quien tú eres. Claro. Como decíamos el programa anterior, ¿no? Acerca de la gracia, de cómo el inocente decidió morir por todos los culpables, que su justicia es muy diferente a la de nosotros. La de nosotros sería como pues el culpable que ya se ha colgado, ¿no? Pues sí, ya pues es culpable, ajá. Pero el que verdaderamente no merecía el castigo fue quien lo tomó por los culpables. Su justicia habla también de quién es Él y de quién somos nosotros, porque nuestra justicia es muy diferente. Efectivamente. Creo que es una pregunta bien interesante y creo mucho en verdad lo que comenta Elliot, y realmente era parte también lo que quería decir, ¿verdad? Pero es bien interesante cuando pensamos en esa pregunta y en el sentido sincero, ¿verdad? De realmente Dios es bueno. Realmente han habido ocasiones en mi vida personal donde he dicho, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué he orado por cierta situación y no hay respuesta? ¿Por qué las cosas no suceden como yo espero? ¿Por qué Dios no actúa de la manera en que yo creo que debe ser bueno, verdad? Yeah. Pero ese es el punto, ¿verdad? Muchas etapas de mi vida las he visto en retrospectiva con el tiempo y me he dado cuenta de que la gracia de Dios siempre ha estado ahí. En ocasiones, siempre ese tipo de preguntas o siempre ese tipo de dudas de que realmente si Dios es bueno tienen que ver con una cuestión de perspectiva, tiene que ver con una cuestión de temporalidad, ¿verdad? Porque pertenecemos a un momento, pero con el tiempo nos acostumbramos y aprendemos que Dios siempre estuvo ahí, y sobre todo aprendemos a ver la gracia, aprendemos a reírnos incluso de nuestros errores, de decir, ¡ay, qué tonto! ¿Por qué pedía esto? Y yo me enojaba con Dios, o yo me alejé cuando Dios estaba permitiendo que eso sucediera, porque me amaba profundamente, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, yo realmente, si tienes, o sea, si tú que nos escuchas tienes ese tipo de dudas, es eso que dijo Elio, es confiar en Dios profundamente, en la historia, en ver la creación. Pero también yo diría, ¿verdad? Espera, simplemente el tiempo te dará la oportunidad de darte cuenta que Dios es sumamente bueno y que te ama profundamente. Claro. Perfecto. Fíjense que yo, así como Elio, cuando estaba haciendo mis notas, ¿no? De que luego en automático dije, sí es bueno, y luego. Pero más allá de algo que puedo ver en la Biblia, que lo puedes ver, y es algo que nos lo han repetido toda nuestra vida, creo que es algo que yo he experimentado. He vivido que Él es bueno. Porque cuando yo estaba llorando, Él llegó a consolarme.
Porque cuando yo estaba sola, Él llegó a acompañarme. Porque incluso cuando yo me río, Él se ríe conmigo. E incluso en los silencios puedo sentir que Él está conmigo. Amén. Wow. Por eso yo creo que Él es bueno, porque es algo que yo viví. Qué hermoso. Me Bueno. recuerda... Oh, dale. No, dale. Ya le recordó, ya. No, de hecho, es sobre esa clase de planteamientos que son disruptivos en tu mente con respecto a lo que esperas. Recuerdo una vez en la que yo estaba muy frustrado conmigo por el hecho de no poder lograr ser lo que debería de ser y sentir culpa delante de Dios, ante mis errores y lo que sea. Y leía Lamentaciones, y en Lamentaciones decía algo como que se siente solo y que calle, que reciba la afrenta, porque es lo que le corresponde. Y al ver eso, de que lo recibí, dije, bueno, o sea, si Dios me quiere disciplinar, si Dios quiere llegar y darme una bofetada, lo voy a recibir, está bien. Y yo sé que es una risa, pero en ese punto, en tu culpa, te pega, dices, la neta, yo sé que lo merezco, y dice que se siente solo y que calle, y que espera lo que Dios le va a dar. Y yo hice eso, una vez llegué al altar esperando eso, que Dios me dice algo así, o sea, yo estoy dispuesto a que me des lo que quieras darme, lo merezco. Es bien extraño porque, no sé si él me lo recuerda, pero estaba en el altar en la iglesia. Y algo bien raro que no sucede mucho es, se bajó el saxofonista y me dio un abrazo en ese momento, cuando yo estaba pensando en eso. Y lo que cruzó en mi mente de fregazo fue, yo esperaba una bofetada y me diste un abrazo. Wow. Yo no esperaba amor, pero lo diste. Así es Él, más allá de lo que pensamos. Es bueno. Y bueno, creo que en la historia, bueno, en la Biblia, hay un montón de historias que nos hablan de fe. Y por qué es tan importante mantener nuestros ojos en Él, sabiendo que Él es bueno, ¿no? Sí. Y en específico, ahora hay una historia que le sucedió a uno de sus discípulos, a Pedro. Y se las voy a contar muy rápido. Resulta que después de un día de milagros, Jesús manda a todos sus discípulos al otro lado del lago, en una barca. Pero en medio de este trayecto comienza una tormenta así terrible, donde todo el mundo piensa que se va a morir. Sí. Y en eso Jesús empieza a caminar sobre el agua directamente hacia ellos. Y ellos empiezan a pensar que Él es un fantasma. Hasta que Él dice que es Jesús. Y Pedro le pide que si puede hacerlo caminar sobre el agua. Y Jesús le dice, ven. Entonces Pedro comienza a caminar sobre el agua viendo a Jesús. Pero en cuanto comienza a ver la tormenta, se empieza a hundir. Y ahí es cuando Jesús lo levanta y lo sube a la barca. Esa es la historia, ¿no? Y creo que en esa historia podemos ver cómo la fe se trata de mantener nuestros ojos en Jesús a pesar de que hay una tormenta. Sí. ¿Le doy o qué? ¿Vale? Dele, ya está. Con ganas. Súper, fíjate que ahorita veníamos hablando de Mer y yo sobre eso y creo que particularmente me pegó el considerar fue que, bueno, fue la bronca de Pedro. La bronca de Pedro fue que, como está escrito, ¿no? Él dejó de ver a Jesús y empezó a ver la tempestad y en ese momento comenzó a hundirse. Y el problema fue ese, él dejó de tener su mirada en quién es Jesús y empezó a ver los problemas. Y es algo normal, natural, o sea, no voy a juzgar a la gente porque los veas. ¿Por qué? Porque en ocasiones la vida así es, la vida es... Lo único que veo en ocasiones es un problema y no veo solución y no estoy viendo a Dios. Y me pregunto si realmente por esa ley de esta sea demasiado grande, sea demasiado fuerte. Me imagino que la tempestad ha estado canija como para que le haya dado miedo a Pedro. Es un pescador, es un marinero. No es fácil que alguien así se asuste. Pero el detalle está en que ¿qué es lo que hizo? Lo hizo caminar en primer lugar, ver a Jesús. ¿Qué es lo que te hace andar en medio de la tempestad, andar en medio del caos, de lo que es imposible? Ver a aquel que puede hacer todas las cosas posibles. Sí. Centrar tu mirada en Jesús lo que hace es que sepas por qué puedes tener confianza. El ver su corazón, ver su naturaleza, ver su poder, ver la esencia misma de su ser, es el ancla firme en la que tú puedes sostenerte y decir, no, las cosas no van a ser así, porque yo sé quién es Él. Al conocer a un Dios tan grande, tan trascendente, nada puede darte miedo. Entender quién es Él nos hace poder caminar sobre el agua. No, sí.
Ahorita que estaba estudiando esta parte, se me hacía bien interesante porque en la parte donde dice fe en la Biblia, ¿no? Venían todos los versículos donde hablaba acerca de la fe. Sí. Y hablaba la parte donde, o por tu fe has sido sanado, por tu fe has recibido este milagro, o también la otra parte así, bien intenso, ¿verdad? De hombres de poca fe, ¿por qué dudan? O por qué, por su falta de fe, o por todo esto, generaron problemas o cosas así. Ajá. Entonces te habla de la contraparte de la fe, que es el miedo, el temor, la duda. Y siendo sinceros, es muchísimo más fácil tener miedo a tener fe. En ese sentido, cuando recibimos una noticia, no es como que rápidamente, no sé, dices, buenas noticias. Generalmente nuestra naturaleza caída te dice, algo malo pasó, o empiezas a tener dudas, o al momento de presentar un examen o buscar una promoción, pensamos en todo lo que tengo que hacer o todo lo que me falta antes de todas las buenas cosas que tenemos, o para ofrecer o para dar. Sí. En ese sentido, todos tenemos muchísimas dudas y problemas y situaciones que nos quitan de la oportunidad de ver quién es Jesús. En ese sentido, creo que lo más fundamental es simplemente buscarlo a Él, creer a Él, decir, Señor, yo sé que tú me amas profundamente, yo sé que tienes planes buenos para mí y confío plenamente en ellos. Entonces, es bien fácil tener miedo, es bien fácil tener dudas, pero es muy complicado cuando empiezas a caminar en ciertas situaciones sin fe. Dicen que un barco a la deriva, dicen que un barco a la deriva, cualquier viento es en contra. En ese sentido, porque caminamos en ocasiones esperando a caernos, pero Jesús nos invita a caminar esperando a recogernos cuando tengamos miedo. No se trata de no tener miedo, se trata de que la mayor cantidad de nuestra caminata, nuestro avance, pongamos nuestros ojos en Jesús. Nos vamos a caer, probablemente, pero si vamos en el camino correcto, en la dirección correcta, iremos hacia Él y Él nos rescatará. Qué hermoso. De hecho, algo bien hermoso en el final de la historia está en que una vez que se estaba hundiendo, llega Jesús y no lo reprende, no deja hundirse, lo levanta. Él está ahí cuando tu fe no es suficiente. Exacto. Y creo que, pues precisamente por eso se llama así el programa, ¿no? Un salto de la oscuridad a la luz. Creo que la fe, más que caminar en el vacío, es caminar con una luz. Porque sabes a dónde vas y sabes con quién vas. Y es como un pequeño, o sea, te abre brecha. Sí. Y bueno, ya por último, creo que es la pregunta más densa. ¿Por qué creen lo que creen? Sí. ¿Por qué su Sí fe está densa. está en Dios y no en otra cosa? ¿Por qué son cristianos? ¿Por qué decidieron vivir así? Wow. La neta es la pregunta más, de hecho es más difícil de ser humano porque es la que plantea tu cosmovisión. No sé, ¿qué es lo que te hizo creer todo lo que crees? Está en canija. Meditando en esto, algo que resolvía yo en mi mente y en mi corazón era que podía dar un montón de argumentos tal vez en la evidencia, en la lógica, en el sentido común, no sé, le comentaba a Elmer, la historicidad de la Biblia o el caso de Jesús histórico, los argumentos que se llaman el cosmológico, el teleológico, las evidencias de la creación, lo que sea. Pero, siendo bien sincero, no es algo que ha fundamentado mi fe. Me ha dado pauta para poder responder ante ciertas preguntas que he tenido en mi vida o que la gente te hace. Pero lo que me ha hecho creer de forma firme y lo que nadie me va a poder arrancar, lo que me hace estar aquí cada día es el hecho de que lo conocí de forma personal. El haber tenido una impresión que nadie te puede arrancar, el haber percibido, sentido, tenido la certeza de que Dios es real, Dios estuvo aquí, Dios me dijo esto, Dios me hizo sentir esto. El momento en el que me sentí salvo por primera vez en mi vida, son cosas que jamás me va a arrancar nadie. La experiencia personal pienso que es lo esencial porque tener cierto grupo de creencias o parámetros, cierto grupo de información, pues es como una especie de fe prestada, o sea, Sí. puedo creer esto, pero cualquier persona vaya a poder llegarme a dar otro grupo de argumentos y me va a tirar la fe o el hecho de decir que creo en Dios porque conozco ciertas cosas, ¿me hace conocer realmente a Dios? No. Lo único que te puede lo único que te puede hacer que te pares firme en medio del mundo es lo que tú conoces de forma certera. Claro. Nadie puede decirme, Perla no existe, porque aquí lo estoy viendo, o sea, porque la he conocido. Es lo mismo con Dios. Las cosas que ha puesto en mi corazón, el amor que he sentido de su parte, son cosas que jamás me van a arrancar. Y es lo que define toda mi forma de ver el mundo. Wow, realmente
es mucho lo que significa esa pregunta. Realmente quisiera decir también cosas, pero realmente tiene que ver con la experiencia que yo he conocido de parte de Dios, el entrar en un momento de nuestras vidas, con mi cuestión de mi familia, donde había tantos problemas, donde había tantas necesidades, el ver que todos los vacíos fueron saciados, el ver que todos los pecados fueron perdonados, el ver que todos mis problemas fueron resueltos por arte de que Dios se involucrara en mi vida, el ver que no había futuro y luego hay promesas y hay cierta esperanza por el futuro, el ver cómo Dios ha cambiado mi forma de ver y el simple hecho de ver cómo ha pasado el tiempo y ver cómo mi vida ha tomado sentido y propósito en su gracia, me ha hecho tener una fe fundamental en confío plenamente en ti. Aunque no lo entienda, aunque no lo vea, aunque en veces me cueste mucho como que razonar qué es lo que quiere hacer, sí. me da esa plena certidumbre por lo que lo he conocido, por la iglesia, por el abrazo de la casa, por el simple hecho de que cuando oro me siento amado, cuando le hablo me siento correspondido. De esa manera siento y estoy confiado y convencido de que he puesto mi fe en lo correcto. Creo que mi respuesta es muy parecida a la suya, de hecho es la misma. Yo creo en Dios, mi fe está en Dios porque lo conozco, porque lo he experimentado. Y creo que una fe verdadera solo viene de la experiencia, de poder conocerlo. Si no lo conoces, realmente solo has oído hablar de él y no sabes quién es, entonces no puedes creer en algo que no sabes que existe, ¿no? Sí. En algo que no has experimentado. ¿Tiene algo más que agregar? Solo me gustaría decir que a veces en una ocasión un amigo me preguntaba eso, de que, oye, ¿cómo conozco a Dios? Y él decía que él en su pregunta sincera, le decía, me parece una vuelta en círculos, porque el hecho de que me forcen, el hecho de que yo tenga que forzarme o inducirme a creer en algo para poder verlo, no es una especie de sugestión para eso. Y el detalle está en que la experiencia tiene que ver con él, no contigo. No tiene que ver con cuánto te forzas, no tiene que ver con un montón de cosas que bellezas que tuvieses que lograr para poder alcanzarlo. El que él llegue es lo que te da la firmeza. Y la firmeza que viene de eso solamente procede de una pequeña decisión. De ni siquiera intentar forzarte a creer. Es como de que Dios existes, ni siquiera tengo la duda, la certeza o no, preguntar, y esa pauta da lugar a que él haga todo lo que él quiera. También. Y pues, si tienes dudas, te invito a eso. Claro. De hecho, creo que con esto me gustaría cerrar también el programa, el episodio. Es invitarte a verdaderamente conocerlo, a tener una fe verdadera. Mi nombre es Perla Chávez y fue un placer que estuvieras en un episodio más de Destellos. Tengo pensamientos de colores y un corazón muy especial. Yo seré feliz toda la vida, contigo abrazaré la eternidad. Todo me resulta fácil si yo sé que conmigo estás.